En esta videoclase vamos a hacer hincapié en el uso de código que ya ha sido precodificado. En este caso pues las vamos a llamar herramientas personalizadas, herramientas que nos van a permitir a nosotros enriquecer los proyectos futuros. Vamos a hacer en esta videoclase una práctica de arreglos, vamos a mirar cómo importar código previamente escrito y vamos a elaborar nuestro ejercicio 9, que consiste en usar a una clase que ya la habíamos hecho con anterioridad, la clase table, y al final pues un homework. Bien, entonces vamos a crear un paquete denominado exercise 9 table use, y en esta vamos a crear una clase que nos va a permitir probar la clase table test. Ok, lo único que vamos a hacer en esta clase es tener un bloque principal que nos permita trabajar con nuestra clase table. Lo primero que vamos a hacer entonces es utilizar como ejercicio los siguientes. Teníamos previamente ya unos proyectos en los cuales creábamos nosotros tablas de multiplicar, solo que no habíamos nosotros no nos habíamos esforzado en la presentación de esa información. Ahora requerimos que la salida en la consola esté formateada de tal forma que cada uno de estos elementos de la tabla haga parte de una columna en una tabla, y esa columna obviamente nosotros las podamos también alinear. En este caso vamos a utilizar justificaciones, como el caso del resultado, donde los elementos tienen que estar justificados al lado derecho. Ok, comencemos entonces. Vamos a utilizar la clase table, table. Para importar, automáticamente Java ya detecta que, aparte de tener la clase table en otras librerías, en otros paquetes de Java, también lo tenemos dentro de nuestro mismo paquete. Entonces lo importamos de ahí, lo vamos a instanciar de una vez, new table. Y recordemos que aquí tenemos varios constructores. Vamos a irlos utilizando de acuerdo a lo que necesitemos. Por lo pronto, para esto solo necesitamos una tabla que nos permita colocarle los espacios que va a utilizar cada columna, y además que pueda justificarlos, en este caso a la derecha para algunos de ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es definir un primer parámetro, el cual van a ser un arreglo estático de espacios. Vamos a definirle que para cada uno de ellos se va a utilizar tres espacios para las 5 columnas, a excepción de la última, que va a ser más grande. A esta le vamos a dejar 5 espacios. Entonces 3, 3, 3, 3 y 5. También vamos a entregarle a la tabla una lista de justificaciones. Vamos a programar que la primera columna sea justificada a la derecha, la segunda sea centrada, la tercera a la derecha, la cuarta centrada y la última también a la derecha. Entonces table dot right table center, y algo similar va a pasar con las otras columnas. Copiémoslo para aligerar el paso. Derecha centrada y derecha. Perfecto. Eso es todo. No nos piden borde, así que si queremos aquí le podemos colocar falso, o simplemente no colocar el parámetro, puesto que ya tenemos un constructor que no necesita de este parámetro. Listo, empecemos a programar nuestra tabla. Para nuestra tabla entonces vamos a requerir de un ciclo que nos entregue la tabla. Por fines de agilizar en esta videoclase, solamente vamos a hacer la de la tabla del 8. Entonces vamos a hacer un ciclo, una variable i que comienza en 1, mientras la i sea menor a 10 y más. Y vamos nosotros a crear en nuestra tabla, vamos a adicionar, perdón, no se llama tabla, se llama multiplication table. Vamos a adicionar un registro. El registro, como podemos ver, tiene que ser necesariamente una cadena de textos. La podemos crear inmediatamente, string, una cadena de textos, y pasar la información directamente ahí. Recordemos que la primera columna es un 8 constante, la segunda columna es una X, entonces
un 8, la segunda columna es una X, la tercera es una variable, la variable I, que es la que me va a ser reemplazada por estos números, la cuarta va a ser una constante, el signo igual, y la tercera va a ser un cálculo de 8 por I. Entonces 8 por I. Correcto. Aquí hay algún error, punto y coma. Y una vez terminada esta tabla, una vez que ya esté definida, la imprimimos. Ok. Miremos cuál es el resultado. Entonces tendríamos este resultado, tabla de multiplicar, y la ventaja es que en nuestra clase table ya me evita pensar en cómo mostrar esa información, ya lo hace automáticamente. Si la tabla la ampliamos a 20, pues vamos a ver que la tabla nos queda así. Ya sabemos que los elementos se justifican automáticamente. Bien, ese era el primero de los ejemplos. Vamos a hacer un segundo ejemplo, en el cual nos piden mostrar un calendario como el que se presenta aquí. Tenemos un calendario con los días desde el domingo hasta el sábado, 7 días, 7 columnas, y vamos a tomar un mes de 31 días y vamos a asumir, por practicidad simplemente, que el primer día está en domingo, o sea, es el inicio de la tabla. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Configurar nuestra tabla, va a tener unos encabezados, unos headers, le vamos a asignar unos espacios, unos anchos a cada uno de las columnas, y vamos a tener que ir creando cada uno de los registros e irlos adicionando. Entonces vamos a hacer nuestra tabla, la siguiente tabla, entonces la vamos a llamar calendario table, y vamos a utilizar de todos nuestros constructores. Aquí tenemos varios de nuestros constructores. Vamos a utilizar primero el que nos pide inicialmente los espacios. Vamos a decirle que los espacios de estos van a ser de 5 espacios para cada columna. Vamos a darle 5 espacios, bueno, 5 espacios. Entonces int new int, lo vamos a llenar. Todas van a tener 5 espacios y van a ser 7 columnas, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a definir que todas ellas tienen una justificación alineada a al centro. Digamos que todos son centrados. Entonces new int table.center, coma, y de estas son 6 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bueno, como para que las tengan desde ya, simplemente son 7, 2, 4, 6, 7. Ok, y vamos a tener que decirle que bordes no vamos a utilizar. Entonces bordes no, falso, y tenemos que pasarle una lista de encabezados. Entonces una lista de encabezados, new string, también son un vector, un arreglo. Vamos a copiarlo así, pongámosle aquí las comillitas. Correcto, ahí está, esa es nuestra tabla. La tabla la vamos a llenar de acuerdo a cómo aparece aquí. Bien, podríamos crear simplemente 5 registros en los cuales agregamos estos datos, pero lo vamos a hacer utilizando herramientas computacionales, es decir, vamos a hacer un ciclo que pase por cada uno de los días, y a medida que se cumplan cada 7 días se crea un registro y ese registro lo adicionamos a nuestra tabla. Entonces comenzamos. Vamos a pensar entonces ahora en que vamos a tener registros. Vamos a crear una tabla de registros que la vamos a llamar row o semana. Vamos a llamarla semana. Entonces esa va a ser un vector
de 7 textos. Esta semana, este vector va a corresponder a cada una de estas 5 semanas que están establecidas aquí, son las que las vamos a ir llenando. Bueno, ¿en qué día vamos a comenzar? Entonces, day of, vamos a llamarlo day of week, día de la semana. Entonces vamos a comenzar como día de la semana 0. Eso quiere decir que la primera casilla que vamos a llenar es la casilla 0, la que está aquí dentro de este vector. Y vamos a definir una variable i, que es la que va a iterar desde 1. Esta variable i va a corresponder al texto que se va a imprimir aquí, que es este 1 de aquí. Bien, comenzamos. Entonces vamos a hacer un ciclo mientras la i sea menor o igual a 31, y nuestro ciclo dirá lo siguiente. Primero, vamos a ir llenando en este vector, en el string 7, vamos a ir llenando cada uno de estos elementos. Mientras tengamos, vamos a irlos adicionando. En el momento, nuestro string está vacío, pero una vez que nosotros lleguemos a 7, tenemos que limpiar el vector y volver a llenar el siguiente en el mismo vector. Por eso, esta validación, vamos a preguntarle si el día de la semana es mayor a 6, entonces vamos a crear un nuevo registro. Es decir, vamos a ir llenando los registros, pero a medida que se vayan llenando, mejor dicho, esto lo hacemos después como para organizar mejor el código. Lo que vamos a ir haciendo nosotros es que a cada día de la semana, a week, day of week, vamos a ir cargándole el valor que tiene la variable i. Eso quiere decir que el primer día va a ser el día 1. Incrementamos el día de la semana, day of week, e incrementamos la i. Es decir, nosotros vamos a ir llenando, en cada ciclo vamos a ir llenando el día 1, el día 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pero ¿qué pasa cuando ya llegue hasta la casilla 6? Quiere decir que ya llené el primer renglón, el primer registro, o sea, ya llené este primero. Por eso en ese momento es que vamos a hacer una validación, que si ya llené los primeros 6, entonces tengo que limpiarlo para crear el nuevo. Por ese motivo vamos a hacer aquí nuestra pregunta diciéndole si esto es mayor a 6, si el día de la semana, si ya estamos en el día de la semana 6, recuerden que el día de la semana comienza en 0, ¿no? Hasta 6 serían los 7 días de la semana. Eso quiere decir que ya tengo una semana completa y ya la tengo llena dentro del vector week. O sea que ya tenemos la primera semana llena en el vector. Así que ya la podemos adicionar a table. A calendario le vamos a adicionar un registro. ¿Cuál registro? Pues la semana. La semana es la que la vamos a adicionar. Ya adicionamos esa primera semana porque ya está llena. Pero ahora tenemos que reiniciarla esta semana. Por eso la forma fácil de reiniciarla es volverla a crear. String 7. En Java, y al igual que en muchos lenguajes de cuarto nivel que utilizan apuntadores, a una variable se le puede asignar o se le puede copiar direcciones de memoria de espacios diferentes, y él lo que hace simplemente es crear un nuevo espacio o asignar a un nuevo espacio. En este caso estaría un espacio vacío. Obviamente day of week va a reiniciarse, va a caer nuevamente a 0 para continuar con la siguiente semana. O sea que en este ciclo lo que vamos a hacer es ir llenando cada uno de los días de la semana. Cuando ya completemos los primeros 7, aquí nos damos cuenta que ya los completamos, entonces agregamos esa semana al calendario y reinicializamos todo para continuar con la siguiente semana. Hay que tener en cuenta que la última semana no está completa, nos hacen falta días y resulta que nuestra tabla trabaja siempre con columnas exactas. Es decir, si yo le dije que la tabla tenía 7 columnas, no le puedo enviar un registro que solo tenga 3. Por ese motivo le vamos a agregar estos elementos que hacen falta. Eso quiere decir que después, al finalizar el ciclo, tenemos que completar, vamos a hacer un ciclo, mientras day of week sea menor a 7, porque son los que faltan después de haber completado el ciclo. Entonces a la semana
le vamos a completar day of week, le vamos a completar con espacios vacíos. Day of week plus. Entonces repito, aquí llenamos los primeros 31, pero como nos van a hacer falta espacios en blanco, aquí los llenamos. Y aquí le decimos cuántos son. Obviamente después de llenar esto en calendario, vamos a adicionar ese registro week. Listo, una vez que ya tenemos este calendario lo podemos imprimir. Calendario.print. Miremos cuál sería el resultado entonces. Miremos aquí el resultado. Pues tenemos aquí nuestra tabla de multiplicar y luego estaría nuestro calendario. Ok, entonces este sería un ejercicio en el cual estamos probando. Hemos probado que en nuestra tabla puede hacerlo sin encabezados y sin bordes. Aquí lo utilizamos con encabezados y sin bordes. Vamos a hacer otro ejercicio más en el cual queremos hacer lo siguiente. Queremos mostrar con la tabla una tabla de un bingo. Ustedes saben que en los bingos cada una de las tablas que se generan con valores aleatorios. Entonces esos valores aleatorios están repartidos en 5 columnas. A cada columna se le ha asignado una letra de la palabra bingo, B-I-N-G-O, y por cada una de las letras son 5 números. Esos 5 números son aleatorios. Para la primera columna van entre el 0 y el 20, entre el 1 y el 20, en la segunda entre el 21 y el 40, etcétera, hasta la última entre el 81 y el 99, que serían los valores que se pueden asignar en el bingo. Queremos hacer ahora entonces un ejercicio en el cual nosotros creemos esta tabla del bingo. Bueno, lo vamos a hacer de tal forma que se generen aleatoriamente. Entonces vamos nuevamente a nuestra interfaz, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces vamos a crear de tipo table. Bueno, yo creo que es mejor que esta lo hagamos en un ejercicio nuevo. Vamos a hacer lo siguiente, hagámoslo como un ejercicio nuevo aquí, class, mejor, coloquémoslo así como bingo table. Dado por su complejidad es mejor hacerlo en una clase separada. Entonces, ¿qué vamos a tener en bingo? La idea de este ejercicio es que pensemos que siempre hay dos capas. Una capa es la capa de datos, que es donde se encuentran guardadas la información que voy a mostrar en el bingo, y otra capa es la capa de presentación, que es donde yo formateo la salida para que el usuario la pueda ver adecuadamente. Entonces, en la capa de datos nosotros vamos a colocar dentro de bingo, vamos a tener guardado un vector bidimensional, que lo vamos a llamar valores. Es decir, mi tabla de bingo va a tener una matriz donde va a guardar estos valores aleatorios, los va a guardar. Luego vamos a ver cómo hacemos para presentarlos. Inicialmente solamente los queremos guardar. Entonces vamos a definir nuestra tabla public static. Bueno, vamos a hacerlo así, public bingo table, y vamos a definir, entonces vamos a instanciar este vector values, como de valores, values igual a new int de 5. Estos son arreglos estáticos también, pero este es un arreglo bidimensional, es decir, es un arreglo que tiene 5 arreglos de 5 enteros cada uno. Entonces ya tenemos definido nuestro vector. Vamos a llenarlo muy fácilmente con un doble ciclo. Vamos a llenar primero las columnas. Entonces vamos a recorrer con este ciclo, con la variable c, las columnas, y con otro ciclo con la variable r, los registros o las filas, que también comienza en 0 mientras r sea menor que 5, r más, de tal forma que nosotros vamos a trabajar con esta matriz, la matriz valores, y la vamos a recorrer con estas dos variables. A cada uno de los valores, values sub r and c, le vamos a asignar un número,
Este número lo vamos a generar aleatoriamente. Entonces vamos a definir una variable para generarme valores aleatorios. Entonces definamos una variable de tipo random, pongámosla por acá, random, voy a llamar random. La clase random me permite generar valores aleatorios y la variable rand los va generando valores entre 0 y el número que se le pase por parámetro. En este caso nosotros vamos a generar los valores para cada una de las columnas. Recordemos que cada una de las columnas tiene sus valores van a ser generados de acuerdo a unos rangos. Para la primera columna van a ser valores entre 1 y 20, la segunda entre 21 y 40, entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí vamos a ir llenando por registros y columnas, es decir, el primer valor va a hacer referencia al registro y el segundo valor va a hacer referencia a la columna, ¿ok? A la columna. Bueno, listo, aunque podríamos llenarlos al contrario también. Bueno, entonces vamos a generar de tipo random, entonces rand, vamos a generar el siguiente valor aleatorio, rand int, y le vamos a decir que en el momento de generar el valor le vamos a dar un número. Los rangos que se van a generar van a tener un total de 20 elementos, es decir, siempre se van a generar valores entre 0 y 20. Pero nosotros vamos a asignarle que de acuerdo a la columna, de acuerdo a esta columna, los valores van a cambiar, van a multiplicarse por, de acuerdo a esta columna. Si es la primera columna, pues no se multiplican por nada porque están entre 0 y 20. Para la segunda columna tendrían que multiplicarse por 2, por 3 y así sucesivamente. Eso quiere decir entonces que estos valores los vamos a, hagámoslo así, les vamos a incrementar 20 por la variable c. Eso quiere decir que para el primer caso, si se genera como número aleatorio el número 7 y estamos en la primera columna, entonces no le suma nada. Pero si genera aquí el valor 7 y estamos en la segunda columna, o sea 1, entonces le va a sumar 20 más. ¿Por qué? Porque los de esta columna están 20 números más arriba que la primera. De esa forma se van a generar estos números aleatorios. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es llenar la tabla bingo. Hasta ahí están los datos de mi tabla. Pero ahora me piden imprimir la tabla. Al imprimir la tabla, print, entonces yo tengo que buscar un mecanismo para formatear la salida de tal forma que los datos se vean así como está aquí. Entonces nosotros tenemos una herramienta que es nuestra herramienta table. Por ese motivo entonces vamos a crear una tabla para mostrar la información. Table, vamos a llamar, bueno, pongámosle aquí bingo table. What a new table. Primero importémosla. Entonces para importarla le decimos que sí, me la importe de aquí. Ahora sí ya, new table, y vamos a formatear la salida. Lo primero que me piden es los espacios que ocupa cada columna. Cada columna en este caso tiene 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Cada columna va a tener 6 espacios. Entonces vamos a crear un vector estático de 6 espacios. 5, 2, 4, 5. Entonces son 5 columnas de 6 espacios cada columna. Coma. Me piden que hagamos una justificación de ellas. Todas van a ser centradas. Entonces vamos a pasarle un vector con las justificaciones. Table.center. Y de estas van a ser 5, 2, 3, 4, 5. Tengo esta última, coma, 2. Va a tener bordes, entonces trio va a tener bordes y también va a tener encabezado. Entonces vamos a pasarle un vector de textos
con los encabezados. Entonces los encabezados van a ser la B de cada una de las letras que forman parte de la palabra bingo. Ok, aquí está formateada entonces mi salida. Esta va a ser la tabla. Ya tengo el formato de la información tal como se va a mostrar. Lo que hay que hacer ahora es en esta tabla cargar la información que tenemos en esta matriz. Entonces vamos a irla llenando. Para eso vamos a hacer un ciclo int i igual a, bueno, trabajemos con las mismas variables. Ahora, nosotros para llenar nuestra tabla la llenamos por primero filas y luego columnas. Resulta que ahora en nuestra tabla nos pide que primero llenemos todas las columnas, o sea, tenemos que recorrer todas las columnas, o sea, tenemos que ir haciéndolo por filas, y entonces lo vamos a llenar al contrario. Entonces vamos a decir que vamos a comenzar en registro 0, r menor que 5, r más, y vamos a hacer el segundo ciclo, int c menor que 5, c más. Es decir, quiero que primero se recorran las columnas. En el anterior ciclo primero se recorrían las filas. Bueno, no importa. Vamos a recorrer las columnas. Al recorrer las columnas, entonces nosotros tenemos que ir creando cada uno de estos registros. Entonces vamos a irlos llenando en un vector de tipo textos que lo vamos a llamar registro. Entonces cada registro tiene 5 espacios, 5 columnas, y los vamos a ir llenando aquí. Entonces en rows subc vamos a llenarle un valor que viene, lo vamos a colocar como textos porque son valores. De aquí vamos a tomar los valores de cada uno de estos elementos. Los valores los vamos a tomar de aquí para que se muestren allá. Entonces esos son los valores que se van a mostrar. Ok, una vez que se llenan en nuestro vector row, ese registro quiere decir que ya tengo este primer registro, se lo adicionamos a la tabla. Entonces a bingo table le vamos a adicionar un registro, el registro row, y una vez concluido esto ya la podemos imprimir. Bingo table.print. Ok, miremos a ver cómo se ve esta clase. Entonces main. En nuestra clase lo único que vamos a hacer nosotros es crear nuestra tabla. Entonces bingo table, lo vamos a llamar bt para abreviar un poco, bingo table, y lo único que le decimos a bingo table es que una vez se construya que la imprima. Entonces al momento de construirse bingo table, automáticamente se van a llenar los datos, y luego en print a través de una tabla formateamos la salida y aquí la imprimimos. Okay, cuando ustedes tienen dos clases que tienen main, lo más apropiado es asegurarnos diciéndole a quién quiero mandar a correr. Entonces en table test run as como aplicación Java. Entonces vamos a ejecutarlo. Bingo table run as application table, y ya la tenemos. Aquí tenemos nuestra tabla bingo. Bien, aquí faltan algunas validaciones. Por supuesto, si ustedes vuelven a ejecutar esto una y otra vez, van a generarse diferentes tablas, tal cual como sucede en los bingos. Cada tabla tiene valores aleatorios, solo que aquí hay que corregir algunos elementos. El primero de ellos es que cuando se generan los números aleatorios se van a repetir datos, se van a repetir elementos. Esa repetición que ustedes van a encontrar aquí se debe a que nosotros no estamos controlando cuáles son los valores aleatorios que se está generando desde acá.
Bueno, como en esta ocasión lo importante era saber cómo utilizar la clase table, no vamos a ahondar en cómo hacer esa validación, pero esa es una validación que hay que completarla, posiblemente en un siguiente homework. Bien, con estos tres ejercicios hemos hecho un uso de la tabla, que era una herramienta personalizada que nosotros con anterioridad habíamos creado y que nos va a permitir formatear las salidas de todas nuestras aplicaciones. Como homework, se deja al usuario para que haga lo siguiente. Vamos a tener un libro contable que nos va a permitir a nosotros tener un saldo inicial, y a ese saldo, de acuerdo a diferentes gastos, nos va a ir generando el libro auxiliar de caja, que nos va a permitir ver en columnas cuánto nos queda. Por ejemplo, el saldo inicial de caja es de 53 millones. Ok, entonces vamos a tener un libro de caja que tiene detalle, valor y saldo. Y podemos adicionar ítems. Por ejemplo, vamos a adicionar ítems. No sé, rentamos un carro y esa renta nos costó 1.250.000. Entonces aquí ya tenemos un primer ítem, y aquí con el valor de ese ítem y el saldo que nos queda. Adicionemos otro elemento, por ejemplo, pago a trabajadores, payment to workers. Digamos que toda la nómina nos costó 25.460.000. Entonces ya tenemos este valor, y el saldo inicial de 53 millones ya va en 26 millones. Hicimos, no sé, vacaciones colectivas, los llevamos a San Andrés. Entonces asumamos que como nos quedan 26 millones, entonces ahí nos podemos gastar 15 millones, sí. Ok, y ahora nos van a quedar solamente 11 millones. Vamos a, no sé, compras varias. Purchase. Algunas compras, asumamos que nos gastamos 5.500.000, ya nos queda un saldo de 5 millones algo. Bien, lo que se pretende en este ejercicio entonces es hacer una aplicación que me permita controlar los pagos y poder mirar un saldo en todo el libro contable. Esto queda como homework. Y con esto hemos terminado nuestra videoclase.